Muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida. Le damos la bienvenida al doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria. Muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos aquí en la mesa de esta distinguida presencia, la doctora Gloria Patricia Medina Serna y la de la voz Aleyo Olivares Villagómez, consejeras universitarias, que vamos a llevar la sesión. La dinámica será la siguiente. Vamos a hacer la presentación del doctor leyendo su semblanza, por supuesto, lo hará la doctora Gloria Medina Serna. Luego el doctor nos va a compartir su proyecto para la rectoría y después tendremos un tiempo para comentarios, preguntas, etcétera, en donde van a ser una por una a solicitud del doctor. Les pedimos de favor la consideración de la pregunta, la formulación del comentario, y eso no más allá de 2 minutos, para que podamos tener oportunidad de escuchar al doctor y a todas las personas que quieran participar, por favor. Muchas gracias. De momento doy la palabra, Gloria. Gracias, Adeli. Buenas tardes a todos y a todas. Luis Álvarez y Casa Longoria obtuvo el título de ingeniero mecánico electricista y el grado de maestro en ingeniería en control, ambos con mención honorífica por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es doctor en ingeniería mecánica por la Universidad de California en Berkeley, donde también realizó la estancia postdoctoral. Actualmente es investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Ingeniería, nivel D en el PRIDE y nivel 3 en el SNI. Ha sido coordinador del programa de maestría y doctorado en ingeniería de la UNAM, así como subdirector de ingeniería electromecánica y director del Instituto de Ingeniería. Como técnico académico asociado C obtuvo definitividad en 1985. Su relación con la UNAM data de hace 50 años y como académico de tiempo completo 40. 3 de sus líneas de investigación están relacionadas con problemas de sostenibilidad, sistemas híbridos de almacenamiento y propulsión, modelación de sistemas complejos como el tráfico vehicular y procesos termodinámicos de aprovechamiento de biomasa. Una con la mitigación del efecto de sismos en edificios y otra más con microsistemas electromecánicos para el sector salud. Además, ha modelado la propagación de epidemias biológicas y computacionales. Su producción académica incluye más de 160 artículos en índices reconocidos, tanto en revistas como en publicaciones de sociedades técnicas. También ha publicado memorias en congresos internacionales y nacionales, más de 100 artículos en extenso y cuenta con más de 60 informes y reportes técnicos. Sus trabajos han sido citados más de 3.600 veces. Coordinó la red temática de investigación en fuentes de energía de CONACYT. Ha participado en más de 50 proyectos de investigación con financiamiento del sector público y privado. Cuenta con 2 patentes otorgadas y otra en trámite. Ha impartido cursos de manera ininterrumpida en licenciatura y posgrado por más de 30 años. Es tutor de doctorado en el programa de maestría y doctorado en ingeniería y en el programa de posgrado de Ciencias e Ingeniería de la Computación. Bajo su dirección se han titulado 38 estudiantes de licenciatura y han obtenido el grado 41 estudiantes de maestría y 19 en doctorado. Ha sido miembro de diversos cuerpos colegiados: Consejo Interno y Comisión del PRIDE del Instituto de Ingeniería, Comisión del PRIDE de la Facultad de Ingeniería, Consejo Técnico de la Investigación Científica, Consejo Universitario y comisiones dictaminadoras del Instituto de Ingeniería y del IMAS. Recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y el premio de la Academia Mexicana de Ingeniería. Fue consejero de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y del Centro Nacional de Control de Energía. Pertenece a la Academia Nacional de Ciencias y a la Academia de Ingeniería, de la cual fue presidente. Actualmente es secretario administrativo de la UNAM. Bienvenido, doctor, les doy la palabra. Buenas tardes, yo preferí hacer este asunto de pie, me permite voltear y no quebrarme el cuello.
y además lo veo mejor. Bueno, ya me hicieron el favor de presentar, agradezco la invitación de la Facultad de Arquitectura, que tuvimos que posponer una semana por razones de índole muy diverso. Voy a presentarles el plan de trabajo con el que estoy participando en el proceso de designación de la persona encargada de rectoría para el 2023-2027, intentando estudiar un poco la filosofía. Hay 10 ejes, de hasta arriba que es organización escolar flexible, hasta abajo que es difusión y divulgación. Están relacionados con las 3 funciones sustantivas del UNAM. Los otros 4 son 4 ejes de tipo operativo de gobierno, que intentaré describir a lo largo de la presentación, y un poco haciendo énfasis en la primera función sustantiva de la UNAM, intenciones que, cuando menos desde el punto de vista de filosofía y en la forma en que yo lo intenté estructurar, la intención es que los estudiantes sean el centro del proyecto de trabajo. ¿Sobre qué supuestos partí para hacer el plan de trabajo? En primer término, de reconocer el papel de la UNAM en el ámbito nacional e internacional como una institución de educación superior la más importante de este país, que ha sido fundamental en la definición de planes y programas de estudio, que ha sido fundamental en la definición de las investigaciones en este país. Todavía seguimos siendo la universidad que contribuye con mayor número de productos a la producción científica y tecnológica, y también la influencia que hemos tenido como semillero de otras instituciones nacionales es claramente muy importante. Es un rol que creo que las personas que participamos en este proceso consideramos que debemos de buscar mantener. La segunda, evidentemente, solamente está puesto el ejemplo de la primera función sustantiva, es utilizar como referencia las 3 funciones sustantivas que define nuestra ley orgánica. La tercera tiene que ver con cosas que son esenciales para el funcionamiento de la universidad. Primero, la autonomía, sobre la que voy a hablar más adelante, pero considero un elemento esencial para el funcionamiento de la UNAM. Y la última importante es que la UNAM se debe a la sociedad y tenemos que sostener esta vocación solidaria y de servicio para participar de la mejor manera en la solución de los problemas sociales. La cuarta parte tiene que ver con la inclusión en el programa de trabajo de cuestiones que son importantes en la coyuntura social actual, que se han vuelto cada vez más importantes los asuntos de género, algunos asuntos de identidad que intentaré explicar más adelante. Debe decir la que sigue, pero yo soy el caca. No. Entonces, el primer tema tiene que ver con la organización escolar. Para este asunto partí no solamente de mi experiencia como maestro, son muchos años de impartir cursos, sino también de algunas iniciativas que pude tener a lo largo de los años, tanto como coordinador de posgrado como director del instituto. En particular, hicimos un estudio con la aprobación del rector y del secretario general para encontrar la situación de las carreras de ingeniería en un estudio compartido nacional e internacional. Se trataba de verificar cómo estaban las buenas prácticas en México y fuera de México de las mejores instituciones que impartían ingeniería e intentar compararlas con lo que hacemos en UNAM. El estudio luego lo extendimos para otras carreras del área de ciencias físico-matemáticas y las ingenierías, pero las conclusiones son en general aplicables a otras áreas del conocimiento que no son necesariamente ingeniería. ¿Cuáles serían como los hallazgos más importantes? Encontramos que muchos de los trayectos escolares son en México más largos que los estándares internacionales. Si uno además le añade el tiempo que los estudiantes invierten en cumplir la mayoría de las modalidades de titulación, se vuelven todavía más largos. En términos de la competencia, pues hay muchísimas universidades en México, fuera de México, que otorgan los títulos después de 4 años. En el caso de ingeniería, pues si bien te va, como a los 6 años andas sacando tu título, ya hay claramente una situación de desventaja, que implicaría quizá revisar de qué forma incorporamos estas actividades en un trayecto curricular grupal. La segunda cosa es que es muy difícil que nuestros planes de estudio permitan trayectos verdaderamente personalizados si el estudiante tiene que tener pocos grados de libertad. Tampoco es fácil que los estudios sean interdisciplinarios. Aunque tenemos un reglamento general de estudios universitarios, que dice que uno puede tomar hasta el 40% de los créditos en otras licenciaturas, en la práctica eso difícilmente se puede hacer. Y no tenemos tampoco en los planes incluido con suficiente intensidad el fomento de habilidades suaves.
son las habilidades de comunicación, de oral y escrita, las actividades, la formulación y solución de problemas, que son habilidades que cambian drásticamente la perspectiva de empleabilidad de los egresados. Y finalmente, en general, los planes de estudio se hacen de manera bastante endogámica, con poca interacción con los empleadores. En términos de modalidades de impartición, lo que encontré yo es que la NOM sigue todavía aprobando los planes de estudio según modalidad de impartición, y a mí me parece que el perfil de egreso pues, es el mismo y no depende de la modalidad de impartición. Entonces deberíamos de permitir cierto tránsito entre modalidades de impartición, sea esta presencial, sea en línea o en universidad abierta. Debemos de permitir cierto tránsito. Deberíamos además, quizá con alguna ancla, dejar que los estudiantes pudieran tomar actividades que prácticamente son indistinguibles, y dejar aquellas actividades que sí requieren presencialidad, actividades experimentales, laboratorios, etcétera, o clínicas que no pueden hacerse más que de manera presencial. La otra cosa que intenté revisar es cómo estaba la cuestión de distribución de la matrícula en función de las licenciaturas. Tenemos en UNAM, grosso modo, 140 licenciaturas. De estas hay 12 que son las llamadas tradicionales, entre las cuales están la arquitectura, no solamente impartida aquí, sino por ejemplo en la FES Zacatlán, que captan como el 55% de la matrícula. O sea, hay 12, que es la docena parte, que captan el 55% de la matrícula. Y en el otro extremo están los casos de las licenciaturas de las ENES o de las nuevas escuelas nacionales, que sumadas todas ellas no cubren el 1% de la matrícula. Y hay licenciaturas que se diseñaron para tener baja matrícula, que esas no son problemáticas, pero hay licenciaturas que se diseñaron para tener matrícula más alta y no le están alcanzando, porque yo las llamo un poco como licenciaturas gourmet, que son demasiado especializadas. Entonces el estudiante, cuando entra, distingue que esa licenciatura le va a dar pocas opciones terminales, entonces la matrícula es muy baja. Digamos, todas estas cosas de atender planes de estudio personalizados, flexibles, con matrículas razonables, tienen que estar apoyadas por un sistema de admisión escolar que funcione, que sea flexible, que sea único y que tenga apoyos como por ejemplo un catálogo de cursos en línea que permita que estas libertades que menciono se puedan ejercer. El segundo tema, el llamé tejido social, tiene que ver con el contexto de que estamos, en que está viviendo la comunidad universitaria, tanto estudiantes, trabajadores, las personas que giran alrededor de la universidad. Estamos en un contexto de violencia, en un contexto para los jóvenes en particular, donde no estamos creando el suficiente número de empleos, si los empleos son insuficientes. Para acabar de demorar está toda la información que recibimos todos los días y que afecta mayormente a los jóvenes y muy especialmente a los de bachillerato, por ejemplo el cambio climático, que crea una incertidumbre mucho mayor. Entonces, en mi opinión, ser joven ahora es mucho más incierto que lo que era cuando nosotros entramos al bachillerato, a la licenciatura, y toda esa incertidumbre, si le sumamos el aumento de incidencia de ansiedad y depresión por COVID, nos genera un panorama de salud psicosocial bien complicado. ¿Qué cosas puede uno observar en relación con ese panorama? Primero que, en mi opinión, la organización escolar, y esto es producto quizá de la salida de la huelga del 2000, se empezó a desestructurar. Las comunidades universitarias no están suficientemente organizadas y se ve con mucha frecuencia que grupos pequeños, sobre todo grupos violentos, que pueden tomar acciones que tienen implicación para toda la comunidad, y no hay una especie de balance de opinión o balance de corrientes al interior de las comunidades. Eso es extendible también a los profesores, el fenómeno se repite, pero es particularmente crítico entre los estudiantes. Luego, para lidiar con toda esta condición de incertidumbre, en general el profesorado no está preparado. No hay muchas herramientas de mediación, herramientas de intermediación, de educación para la paz, que constituyen herramientas para la restitución del tejido social, y en esas herramientas el profesorado y los funcionarios no tienen suficiente preparación. En términos de seguridad, digamos, uno reconoce que la seguridad es una responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad de la universidad. Pero yo he notado dos cosas. Primero, que tenemos los universitarios la idea de que estar en la universidad nos tiene que hacer seguros. Y pues es un poco fantástico, porque por ejemplo en un espacio tan abierto como la ciudad universitaria, eso difícilmente se consigue.
sí podemos, si uno analiza como la incidencia de eventos de falta de seguridad dentro de la ciudad universitaria y fuera, comparados con las poblaciones relativas, sí lo hacemos mejor, pero no tenemos la certeza de que no puede pasar. Y también, por otro lado, tenemos un poco la posición de que en casi cualquier estado la seguridad implica la participación de los elementos de seguridad del Estado, y aquí en la universidad no nos gustan. Entonces queremos estar seguros, pero no estamos dispuestos a pagar ningún precio por la seguridad, que es como un poco una posición esquizofrénica que en algún momento tendríamos que resolver. El asunto de violencia es importante y sobre todo es un tema muy sensible. La violencia se manifiesta de muchas formas, la que ahora tiene mayor impacto social y al que le estamos dando mayor cobertura son los asuntos de violencia de género. Por supuesto que lo ideal sería fomentar en la universidad un clima de respeto, que ese clima de respeto fomentara una cultura de respeto a los derechos de cualquier tipo, y eso evidentemente evitaría el surgimiento de violencia, pero no estamos ahí. Entonces sí, seguimos teniendo episodios de violencia. En particular comentaré cómo veo que estamos tratando los episodios de violencia de género. Entonces, al respecto, lo he hecho en dos categorías: los asuntos que tienen que ver con estudiantes por un lado y los asuntos que tienen que ver con trabajadores por el otro. En el primer caso, lo que encuentro es que, digamos, las modificaciones que hemos hecho en la universidad a nivel de protocolos o a nivel de cambios en el Estatuto General, o por ejemplo la taxatividad que se incluyó en la parte, son cambios en dirección correcta. Sin embargo, la respuesta en muchos casos de parte de los funcionarios de autoridades sigue siendo lenta, y la intervención posterior del Tribunal Universitario es todavía más lenta. Y esto genera en la comunidad la sensación de que los casos no son atendidos con la propiedad o la rapidez que deben atenderse. En el caso de los asuntos de violencia de género que involucran a trabajadores administrativos académicos, la cosa está mucho peor, porque tenemos un marco contractual, que es el contrato colectivo, que hace que prácticamente el 100% de los asuntos de violencia de género se canalizan por los llamados procesos de investigación administrativa. Entonces, estos procedimientos, cuando un director llega a una cosa así, se llama amore, porque son papas calientes, pero el problema es que la papa caliente se topa con un marco contractual que es muy rígido. Entonces, en el contrato colectivo, en ambos contratos colectivos, las posibilidades de sanción son extremadamente limitadas. Hay amonestaciones, suspensiones de 3 días, suspensiones de 8 días o rescisiones. Entonces, no hay posibilidad de establecer una taxatividad proporcional a la falta, y además de eso, cuando los casos se sancionan, pasan inmediatamente en el 100% de los casos a comisiones mixtas, que son estas comisiones bilaterales entre los sindicatos titulares y la UNAM. En las comisiones mixtas estamos perfectamente empantanados, porque son comisiones paritarias y los dos sindicatos siguen teniendo posturas muy corporativas con respecto al manejo de los casos. Los sindicatos no aceptan en general la intervención de una falta, no importa cuál sea. Las de género son solamente una de ellas, pero en general la posición del sindicato en las comisiones mixtas es defender ultranza a los agremiados, y eso hace que los casos se queden empantanados. Entonces hay una percepción de que, aunque puede haber una sanción inicial, estos casos no terminan de funcionar, y mi conclusión al respecto es que quizá la mejor manera de tratar esos casos sería sacarlos de la UNAM y tratarlos en el ambiente, por ejemplo, de tribunales laborales, donde sí pueden, digamos, ya no existen comisiones mixtas. Tienen, por supuesto, el problema de que son lentos, pero cuando menos algo podría funcionar, podría ser una salida mejor. Esto implica dos cosas: el conocimiento de la víctima y el conocimiento de la comunidad, porque estos casos tendrían que salir del ámbito universitario, y eso tiene que pasar con conocimiento expreso, porque si no se hace con esa orquestación de esfuerzos, no va a ser exitoso y no va a funcionar. En los casos de política de género, la condición es, digamos, cómo romper las brechas de género que tenemos tanto entre el personal académico como en el estudiantado. Y ese rompimiento de las brechas, si se siguen tendencias históricas, puede ser muy lento. Por ejemplo, en el área de la ciencia física, las físico-matemáticas y las ingenierías, la tendencia en rotura de la brecha señala como 30 años si mantenemos la tendencia actual. Es un poco largo, ¿no? Entonces, es claro que hay que tomar acciones afirmativas. En el caso de los estudiantes, creo que, dado nuestro nivel de
influencia, deberíamos de resolverlo con campañas específicas enfocadas al bachillerato que tiendan a romper los sesgos de género en la elección de profesiones. El tercer, esta transparencia, lo que estoy hablando es de qué cosas que he encontrado que se están haciendo en algunos lugares de la UNAM que funcionan bien y que deberían de copiar los otros lugares de la UNAM que no las practican. Entonces, por ejemplo, incorporar en los currícula actividades deportivas o actividades culturales como actividades obligatorias pero sin valor en créditos, por ejemplo, puede funcionar muy bien para enganchar a los chavos en ambientes que tienen a ayudar a la reconstrucción del tejido social. Hay algunas comunidades que ya lo hacen, puedo poner como ejemplo Contaduría y Administración, o por ejemplo la FES de Aragón, que ya lo hacen. Se puede incorporar. Por supuesto, hay que tener en contraposición instalaciones deportivas razonables. Por ejemplo, en el caso de Ciudad Universitaria, las instalaciones son las que tenemos centralizadas en la zona deportiva, que le fue bastante mal con la pandemia, ¿no? Porque estamos en un proyecto de reconstrucción, pero que sí resultan necesariamente intervenir. En otros casos, por ejemplo, en algunas de las FES o en algunas de las preparatorias SH, sí, las instalaciones están en mucho mejores condiciones como para permitir esto. Hay otras iniciativas, por ejemplo, esta iniciativa de espacio, de Secretaría de Protección y Seguridad de Ciudad Universitaria, que difunde entre los estudiantes las ofertas culturales y deportivas y que han tenido mucho éxito y que hay que seguir impulsando. Y lo último se refiere a la parte del bienestar psicosocial, con el efecto que mencioné de aumento de la incidencia en ansiedad y depresión. El esquema de atención individual ya no está funcionando porque no nos damos abasto. Eso ya opinado directamente por la gente de la Dirección General de Atención a la Salud, y se utiliza pasar necesariamente a esquemas de atención grupal, por un lado, y esquemas de tamizaje para detectar casos que puedan convertirse en críticos. Si no hacemos esas cosas, no nos vamos a dar abasto. Y pues todas esas cosas son importantes porque, por mejores que sean los planes de estudio, si no tenemos estudiantes sanos en todos los sentidos, pues difícilmente podrá conseguirse una buena educación. En el tema de vinculación, me refiero a la segunda función sustantiva de la UNAM, que es la de realizar investigaciones para la solución de problemas nacionales, y eso lo agrupé en el tema que llamé vinculación. Entonces, desde el punto de vista de planes de estudio, la primera observación es que en muchas licenciaturas no tenemos prácticas profesionales. Entonces, esa ausencia de prácticas crea distancia entre los empleadores y los estudiantes, y de alguna forma tampoco permite que los empleadores se acerquen suficientemente a la universidad. Tiene este efecto, que es un efecto bilateral que no ayuda, que de presentarse tiene un efecto benéfico. Hay un reto numérico porque tenemos muchos estudiantes, tenemos 230.000 estudiantes de licenciatura, y esto implicaría organizar ese tipo de eventos como para 25.000 o 30.000 estudiantes cada semestre, pero creo que vale la pena intentarlo. El segundo asunto es que, digamos, la vinculación la tenemos en la mentalidad universitaria, muy relacionada con la firma de convenios, pero no es la única forma de vinculación. Existen otras formas de vinculación que no hemos explotado suficientemente. Por ejemplo, cuestiones de filantropía, que son bastante pobres en nuestro país, cuestiones de recaudación de fondos. He utilizado un ejemplo que a mí me impresionó, es la Universidad de Texas en Austin, que estuvo entidad universidad invitada en la Filoni. Ellos mencionaron que el 25% de su presupuesto anualmente lo recaudan por campañas de recaudación de fondos. Y voy a hacer una comparación, que son odiosas, pero hay que hacerla. Entonces, esto equivale para ellos a $600 millones anuales. Nuestro mejor programa de recaudación, que es el programa de los egresados a través de la tarjeta de afinidad, está recaudando 250 millones de pesos. Entonces digo, no vamos a llegar a 600 millones, si se me queda muy claro, pero tendríamos que lograr más que eso. Y ese dinero se vuelve importante por una cosa que voy a empezar otras formas de vinculación las tenemos que producir. Hay que buscar modelos ad hoc que funcionen para cada tipo de disciplina. Los modelos no son necesariamente los mismos ni al interior de una entidad. Uso como ejemplo el caso del Instituto de Ingeniería, donde somos muy buenos para contratos de consultoría, pero no somos tan buenos para contratos de transferencia de tecnología. Entonces, siempre hay oportunidades como de buscar cuál es la forma de mejorar esa vinculación. Ahora, los convenios y estas formas de vinculación en general tienen aparejado el reconocimiento de lo que hacemos, eso es bueno, pero en general también tiene aparejada la posibilidad de recabar los recursos. ¿Y por qué se ha vuelto importante? Porque si uno estudia cómo
están participando los sueldos en los presupuestos, el panorama es preocupante. Hace 8 años los sueldos representaban el 73% del presupuesto de la universidad, hoy representan el 80%. Entonces, cuando uno ve el complemento, que es el presupuesto operativo, que es ese presupuesto que nos permite comprar equipo, mantenerlo, pagar prácticas de campo, consumibles, todo eso se ha reducido en más del 25% y todas las entidades lo resienten. Quienes pueden lidiar mejor con esta reducción son aquellas entidades que tienen ingresos extraordinarios, que complementan de manera importante sus recursos y eso les permite mantener un poco la calidad operativa, pero lo voy a mencionar más adelante, esto es bastante asimétrico. En la última parte de la lámina simplemente reconoce una crítica constante de todos los académicos y solamente los directivos también, que dicen que es muy difícil firmar convenios en la UNAM. Y eso no debería ser, debería ser mucho más fácil. La posibilidad de firmarlos, pero no lo es y eso se convierte en un obstáculo para la vinculación y no debería de serlo. El siguiente punto, que ese sí es, como digo yo, es mi sesgo de origen, la premiación de los ingenieros supuestamente nos gusta el asunto de la premiación, de modo, pues los arquitectos también medio le hacen, pero creo que los ingenieros estamos peor. A ver, ¿qué cosas he observado que nos pasan en general? Por ejemplo, no existe en UNAM ningún plan maestro que determine por área de estudios cómo tendría que ser la oferta de licenciaturas ni la matrícula de licenciaturas. Cada vez que se propone una nueva licenciatura es una iniciativa o de una persona o de una entidad, pero es una iniciativa que no está enmarcada en un plan maestro. Pues pueden ser muy buenas iniciativas o muy malas iniciativas, pero no hay un marco de referencia que permita validarlas. Voy a ponerles un caso también de ingeniería. En paralelo a ese estudio que les mencioné del estudio comparativo, se hizo un estudio de empleabilidad de ingenieros y se encontró que iba a haber ingenieros desempleados en el país, ¿no? Y la duda era cuántos, entonces eso dependía de otros factores externos, que si el COVID que aumenta el número de desempleados, que si el nearshoring que lo disminuye, lo que usted quiera, pero la conclusión general es que iba a haber desempleados. También marcaba algunas áreas donde habría menos y áreas donde habría más. Entonces uno debería tomar eso en cuenta para intentar revigilar las matrículas y para determinar cuáles son las áreas de oportunidad donde deberíamos de abocarnos, porque ese es uno de los grados de libertad. El otro grado de libertad es que tus egresos sean tan buenos que todo el mundo los quiera primero y entonces no sean los que se queden sin trabajo, pero tenemos que tomar en cuenta cómo está digamos, el mercado de empleadores. Tampoco nos permite esto planear la infraestructura física. Nos pasa casi siempre que abrimos una nueva escuela de estudios superiores y llevamos como entre 2 y 3 años de retraso en el desarrollo de las instalaciones. Entonces los primeros alumnos de estas nuevas licenciaturas son prácticamente conejillos de indias porque les toca una carrera medias, no tenemos suficiente previsión en el desarrollo de estructura y ese desarrollo de estructura no lo tenemos suficientemente bien planeado. Hemos hecho algo de esfuerzos al respecto, pero todavía son insuficientes. En cuestión de aparatos administrativos, no existen, por ejemplo, tampoco indicadores de intensidad de aparatos administrativos. No se pueden encontrar dos entidades de naturaleza similar que tienen aparatos administrativos donde uno es 30% más grande que el otro sin ninguna razón aparente. El siguiente punto de investigación, las reflexiones son más o menos como así. Cuando abrimos líneas de investigación, en gran nada no estamos viendo el ombligo, no estamos viendo el ombligo de lado. Entonces las entidades se ven a sí mismas, pero no saben qué está pasando al lado. Y hay casos críticos, por ejemplo, yo uso como ejemplo física, ¿no? Donde si uno se va al posgrado de física, hay más tutores en el posgrado de física que estudiantes. Y es algo que habla claramente de una desproporción que no haya pasado. Entonces, esta excesiva concentración de entes en áreas que están como saturadas produce en contraparte áreas que no se pueden abrir. Pues tendría que haber una prescripción global de cuáles son las líneas de investigación que le conviene abrir en la universidad, qué efectos sinérgicos puede tener la apertura de ellas y cuidar, por supuesto, la cuestión endogámica, que es que tenemos todavía la tendencia a que abrir líneas de investigación que se parecen a la que nosotros practicamos, el aspecto endogámico que es importante romper. En términos de ejemplos concretos, anecdóticos, pongo lo que nos pasó en el campus Yucatán. Entonces estábamos con el campus Yucatán muy contentos, hay muchas entidades,
y estábamos preparando cómo íbamos a darle la beca a todos. Y hace, pues digamos, que sean unos 4 meses, hizo un viaje para ver si todo estaba listo para abrir el edificio que le albergaría a lo que según yo eran las últimas entidades que iban a llegar, que eran el IMAS y el Instituto de Ecología. Y en el momento que llegué me enteré que ya teníamos nuevos socios, que ya había 2 nuevas entidades, que ya el Instituto de Geografía y el Instituto de Química habían aterrizado, sin que supiera nada ni la Secretaría Administrativa ni la Secretaría de Salud Institucional. Entonces es imposible manejarse, ahorita ya estamos en una cuenta en déficit, pero más allá de eso, el impacto que puede tener en infraestructura física y en la apertura de plazas no está considerado. Entonces necesitamos hacer mucho mejor esfuerzo que el que estamos haciendo al respecto. En el caso de carrera académica son como reflexiones de aquí lo que se puede revisar buenas y malas prácticas de qué nos pasa con el personal por horas, con el personal en concreto y en particular con los técnicos académicos. Entonces empiezo con el personal por horas. Ahí me tocó, digamos, el asunto del UNAM no paga. Me tocó a fuerza, no hubo posibilidad de no entrar. Y digamos, me puse a revisar lo que había pasado. Entonces la conclusión es que pasó por un terrible retraso en el procesamiento de los nombramientos de los profesores de asignatura de la Facultad de Ciencias. Los nombramientos que tendrían que haberse procesado en febrero se entregaron en septiembre de ese año. Los que se tienen que procesar en septiembre se entregaron en febrero del año siguiente. Entonces, y además, para acabar de amolar, la plantilla docente de la Facultad de Ciencias es la que más cambia en UNAM semestre a semestre. Entonces la cantidad de cambios que había era impresionante y eso produjo el primer semestre no hubo tantas broncas porque a mucha gente le pagamos de más y a una de menos. Cuando cambian las horas o bajan, pues si te pagan de más, pues nadie chista al principio. Si te pagan de menos, todos chistamos. Pero cuando pasas a las correcciones, a los ajustes de sueldos, ahí sí no hay nadie contento. Ahí no conozco a ningún académico que esté contento de tener un ajuste de sueldos. Entonces, evidentemente eso generó un enorme enojo en una parte de la comunidad de ciencias, digamos, un enojo justificado, que solamente se puede evitar si se procesan los nombramientos a tiempo, y que es a tiempo, al menos 3 quincenas antes de que inicien los semestres. Y para la mayor parte de la carga docente eso es posible. Por supuesto hay bomberazos, hay casos de último minuto que no se pueden resolver, pero muchísimo de eso se puede resolver y además se podría procesar nombramientos multisemestrales sin ningún problema, que se pueden interrumpir o no cuando hay casos que lo meritan, pero que abren la posibilidad de reducir de manera muy significativa el overhead administrativo que tiene tratar con estos nombramientos. La otra comparación que hice tenía que ver con ingresos de profesores de asignatura. Entonces, hice una comparación en la que tomé a un profesor de asignatura A con licenciatura, que tuviese 5 años de antigüedad en la UNAM y que impartiera 4 horas de clase, las famosas 4 horas semanales. Y a este profesor le puse todos los programas que tenemos de estímulos, todos los programas de apoyo, le puse el PEPACIG, le puse el aguinaldo, la prima vacacional, los vales, los 15 días, todas las prestaciones que marca el contrato, pero las llevé a nivel de quincena para tener un ingreso uniforme. Y después saqué el ingreso por hora. Y por otro lado hice el mismo cálculo, pero para un profesor asociado de tiempo completo, que tenía 5 años de antigüedad, que tenía, en principio para ser contratado en esa categoría tenía que tener doctorado, y le supuse que tenía el nivel C en el PRIL, y que recibía también todas las prestaciones a las que tiene derecho. Y saqué el sueldo de la misma forma por quincena, equivalente, y luego por hora. Y encontré que el sueldo del profesor de asignatura en esas condiciones era 12% mayor que el del profesor de tiempo completo. Entonces eso me llevó a preguntarme si de verdad existía la famosa precariedad, porque cuando no están tan precarios como nosotros. Y después revisé 2 cosas más, como si ese sueldo se escalaba al día, cuánto representaba en términos del salario mínimo, considerando que el salario mínimo ha crecido mucho más rápido que la inflación. Y a 2023, que es la actualización que hice del estudio, esto equivale casi a 12 veces el salario mínimo diario. Y luego revisé cómo estábamos. Tenemos un programa de recuperación salarial que está especialmente dirigido a profesores de asignatura. Y encontré que en ese programa, por ese programa, el aumento salarial en los últimos 10 años para los profesores de asignatura está básicamente del orden de 20 puntos arriba el aumento salarial a los profesores de tiempo completo. Entonces, no encontré brevedades para mí que la crítica fue justificada. Sí encontré
otros problemas. Por ejemplo, el nombramiento de profesor de asignatura está pensado para que se impartan, para que sea un trabajo de tiempo parcial, no un trabajo de tiempo completo. Entonces, si tú tienes un profesor de asignatura que trabaja más de 10 horas, ya no es un profesor de asignatura. Y tenemos muchos casos, por ejemplo, en particular en la Facultad de Ciencias hay muchísimos, en algunas prepas también los hay. Entonces, tenemos gente contratada como profesor de asignatura 20 o más horas. Entonces, dejan de ser realmente profesores de asignatura. Son gente que se empieza a parecer un poco a profesores de medio tiempo o a profesores de tiempo completo, y esa mezcolanza de las figuras sí da origen a mucho resentimiento y a mucha sensación de frustración de esa parte del personal académico. Entonces, la política debería ser primero aquellos que sean regularizables, podrían regularizarse, pero la otra tiene que ser la de establecer políticas muy claras en todas las facultades y escuelas, que establezcan límites en la docencia de asignatura para evitar la mezcla de figuras, porque si no es una receta para problemas, ¿no? que hay que seguir. Y lo mismo aplica, por ejemplo, para los nombramientos de ayudantes de profesor de asignatura. El EPA nos limita a durar 4 años, pero tenemos casos, de nueva cuenta, como el caso de la Facultad de Ciencias y Modos, donde la oveja negra de esta historia, donde hay ayudantes de profesor que tienen 20 años como ayudantes de profesor, y eso claramente no tiene que ver con lo que el EPA dice que es un ayudante de profesor y para qué sirve un ayudante de profesor. Entonces, esas cosas implican la adopción de políticas. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas se concursan todos los semestres las plazas de ayudante de profesor. Entonces, no hay una relación entre un profesor que se le da a un estudiante, es un cuerpo colegial que decide a quién se las otorga, y evita muchos de esos problemas y permite establecer políticas sanas a largo plazo. El segundo punto tiene que ver con el personal de tiempo completo. Ahí lo que encontré es que hay muchas asimetrías. Por ejemplo, ¿qué se necesita para adquirir una categoría en una facultad comparada con otra? Suele ser distinto. Por ejemplo, si comparo el caso que conozco muy bien, Instituto de Ingeniería contra Facultad de Ingeniería, ser investigador titularse es mucho más difícil en el instituto que ser titularse en la facultad. Y los requisitos colectivos son los mismos y no debería pasar. Luego he encontrado que en la búsqueda de candidatos, algunas entidades hacen unas búsquedas exhaustivas muy buenas, que les dan una cantidad enorme de candidatos. Yo participo, por ejemplo, en unos procesos de contratación de CIJAS en la Facultad de Química, y era de veras padrísimo ver que tenían 20 gentes de muy buen perfil para contratar 3 plazas. Entonces, las 3 gentes que contrataron eran gentes de veras muy buenas. Pero he encontrado otros casos donde la contratación se sigue haciendo por dedazo. Eso no genera necesariamente la posibilidad de contratar a los mejores candidatos, y habría que copiar esas buenas prácticas. Y eso también evita, pues, la endogamia, y evita estas prácticas que no ayudan mucho para que la contratación, y pues todo eso charla de los consejos técnicos, de los consejos internos, que son los que tienen que establecer estas políticas para que esto funcione bien. Digamos, en el segundo punto hay una crítica que tiene 2 vertientes. Las facultades se quejan de que los investigadores no participan suficiente en docencia, y algunos investigadores se quejan de que no les dan facilidades. Entonces hay un problema que se tiene que resolver claramente con bases de colaboración, con establecer reglas de jerarquía, y quiénes van primero y quiénes van después en el otorgamiento de los grupos. Claramente el personal de tiempo completo tendría que tener preferencia primero de la propia entidad, luego del resto del UNAM, y luego tendríamos que ir cubriendo con profesores de tiempo parcial, etc. Y tendríamos que tener una política clara al respecto. En el caso de los técnicos académicos, digamos, uno sí reconoce, o yo cuando menos reconozco, que el perfil es muy amplio, porque en un técnico académico casi hace cualquier labor académica que no sea la de un profesor o un investigador. Pero lo que sí he encontrado es que no se personalizan los perfiles de los técnicos, y que esa falta de personalización implica que las evaluaciones son demasiado generales. En las entidades donde funciona mejor la evaluación de los técnicos son aquellas entidades donde se reconocen, digamos, los tipos de actividades: apoyo directo a investigación o docencia, apoyo indirecto a investigación y docencia, y se cataloga de manera no exhaustiva qué hace ese técnico. Es prácticamente imposible codificar en el EPA todo lo que es un técnico, eso va a ser imposible de hacer, pero sí lo podemos codificar a nivel de los programas de trabajo, y sí podemos hacer que esos programas de trabajo sean evaluados por comisiones que no constituyan solamente del jefe directo del técnico. Tienen que ser comisiones de varias personas, y una de ellas tiene que ser a fuerza un técnico académico. Entonces creo que eso ayudaría a resolver muchísimo el problema de evaluación de los técnicos. Y la otra cosa que intenté discutir fue el problema de docencia en los técnicos académicos.
y básicamente encontraba dos caminos. El primer camino es un técnico, por definición, no tiene obligación de dar clase. ¿Cuándo la podría tener? Cuando su entidad de interés. Por ejemplo, el técnico es un buenazo en manejar un paquete particular de arquitectura y entonces la facultad tiene interés en que este técnico le enseñe a los estudiantes el uso de esta herramienta. Entonces yo le comisiono al técnico para que esté a cargo de ese taller o de ese laboratorio y se lo considero en la evaluación de sus actividades. La otra es cuando yo, técnico, quiero dar clase pero no tengo esa oportunidad dentro del programa. Entonces pues puedes usar las 8 horas que te da el estatuto del personal académico para contratarte como profesor de asignatura en lo que decidas, donde decidas, y eso se evalúa por otro lado. Pero creo que eso rompe un poco la ambivalencia en cómo sí o cómo no participar en docencia de parte de los técnicos académicos. Es la tercera función sustantiva de la UNAM, que es la de extender los beneficios de la cultura. La dividió en dos partes: primero difusión de la cultura y la segunda divulgación del conocimiento. En difusión de la cultura, digamos, la impresión general es que el programa cultural de la UNAM es muy potente, que es un buen programa cultural. Tiene dos defectos para mí. El primero, que es digamos, más importante, el segundo menos, es que sigue siendo muy concentrado en Ciudad Universitaria. Está poco distribuido en el resto de la universidad. El segundo defecto, que es estructural, tiene que ver con que la naturaleza de las actividades de los artistas normalmente no caen bien en los perfiles que tenemos para personal académico y administrativo. Los acabamos metiendo con calzador. Entonces, por ejemplo, los músicos de la Orquesta Filarmónica de UNAM son trabajadores administrativos de base. Los del taller coreográfico están por honorarios hace un friego de años. Hay una cantidad de excepciones increíbles que no deberían de ocurrir. Debemos de tener la posibilidad de una carrera en la parte de difusión cultural que no tenemos, y deberíamos de permitir también una carrera razonable. Lo que me mencionan ellos es que cada vez que cambia de coordinador se pasan sin dormir como 3 semanas porque no saben si van a perder el trabajo. Algunos de ellos lo hacen muy bien. En la parte de divulgación, son esfuerzos que iniciaron, digamos, con iniciativa de la coordinación de la investigación científica, que dio origen a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Recientemente se incorporó la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, y hay iniciativas de divulgación del conocimiento en muchas entidades, pero en mi opinión las tenemos perfectamente descoordinadas. No tenemos coordinación y hay una gran dispersión de los esfuerzos de divulgación que valdría la pena no tener. Algunas cosas anecdóticas, pues eso propicia que tengamos museos universitarios que no se hablan entre sí, museos con museografía extraordinariamente antigua, como del siglo XIX, digo yo, y museos que sí parecen como del siglo XXI. No tenemos un proyecto de museos, no sabemos ni en qué área, la repetimos, y eso no debería pasarnos. Por ejemplo, tenemos un museo de geología, otro de geofísica, hay un proyecto de uno más de geografía, y las tres son ciencias de la Tierra, y podría bastar con un buen museo de ciencias de la Tierra para resolverlo. Cosas anecdóticas, por ejemplo, ferias de libro. Tenemos 3 ferias de libro, que están perfectamente descoordinadas, ¿no? Entonces, funcionan como una la maneja la Facultad de Ingeniería, que es la más vieja, la FIL de Minería. Luego está la Feria del Libro de la Rosa, que maneja la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura, y luego está la Feria, la Filuni, que maneja la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. No se hablan entre sí, de hecho son competidores. Y eso implica que no hemos podido tener la feria universitaria más importante de este país, que la deberíamos de tener. Hace muchos años que la FIL de Guadalajara nos comió el mandado. Y nos comió el mandado porque tenemos la que es más importante todavía, que es la minería. La tenemos en un recinto precioso, pero espantoso para una feria de libros. ¿Sí? Eso cualquiera que ha ido a la minería, entras a la minería, te quieres salir, porque estás perfectamente apretado. Entonces tendría que ocurrir en otro contexto, tendría que ocurrir de forma coordinada, y tendría que ser un esfuerzo universitario y no un esfuerzo de nuestros feudos. Anécdotas adicionales, por ejemplo, en la política de impresión bajo demanda. Me sucedió que la directora de General de Publicaciones me habló para decirme que ya no cabía en la bodega. Entonces, pues, ahí va de Metiche, Luis Álvarez y Casa de la bodega, y efectivamente ya no cabían. Entonces, pero empezamos a revisar por qué no cabían. Y resulta que tenían almacenados en la bodega el equivalente a 15 años de venta de libros, que parece un poco alto para cualquier política de inventarios, ¿no? Y cuando empezamos a ver por qué pasaba, resultaba que tenía que ver con la política de costo de libros. Entonces, lo que ellos hacían era, vamos a conseguir que los libros se puedan vender barato.
Entonces, como queremos que se vendan barato, vamos a imprimir muchos ejemplares. Entonces, imprimen 1000 ejemplares. Entonces, el costo por libro de impresión es bajo. Pero resulta que en promedio, de cada tomo impreso, entre 700 y 750 libros no se venden. Y esos son los que colocamos en la bodega, donde ya no caben. Entonces, la intención era pasar a una política de impresión bajo demanda que cambia completamente el juego, que lo vuelve a racionar, no imprimimos a lo baboso, no utilizamos papel que no se necesita y nos permite, además, por ejemplo, quitarle algunas obligaciones que teníamos. Nosotros, entre los dos sindicatos, tenemos que entregarles 55 ejemplares cada libro que se imprime, pero no les interesa, porque a ninguno de los dos sindicatos, salvo como a 3 personas, les interesa un libro de astrofísica o de formación estelar. Y alguno de poesía medieval a poquitos también. Entonces, la intención era como decirle a los sindicatos, y lo aceptaron en ningún lugar, no les vamos a dar los libros si no nos piden. Entonces, nos quitamos esto y pudimos poner el tiraje de imprimir bajo demanda entre 50 y 100. Cuando se van a acabar, pues se vuelven a imprimir y no pasa nada, ¿no? Y esas cosas anecdóticas son las que hablan de la cantidad de espacio para mejorar cosas en los procesos de la UNAM. En la parte del gobierno, a ver, cada vez que hay nombramiento de una nueva persona en rectoría hay una discusión de todo, ¿no? Entonces nos encanta, cada 4 años nos sacamos un poco las vestiduras y discutimos el asunto. Y bueno, yo diría un poco qué pasa. Creo que en términos de autonomía no hay ninguno de los planes de trabajo que no considere sostener la autonomía, ¿no? Eso, creo que en eso sí estamos de acuerdo. No estaríamos tan de acuerdo quizá en cómo serían las formas de gobierno. Ahí lo único importante es señalar que hay un marco legal que dice que estos cambios tienen que salir de dentro de la universidad. Tanto la Constitución como la Ley de Educación dicen que los cambios a los estatutos orgánicos o a las leyes orgánicas tienen que surgir de los órganos de gobierno de las universidades autónomas. Entonces yo creo que todo eso es por supuesto discutible, pero tiene que ser una discusión interna de la universidad. Discusiones que, como estamos en UNAM, todo el mundo sabe que son complicadas. La última discusión grande que se dio fue en el Congreso Universitario, que estaba hablando con el doctor José Rocha, que yo fui delegado del instituto y nos reunimos aquí en este salón para discutir el asunto de la mesa 5 de ingreso, promoción y permanencia de estudiantes. El único acuerdo personal del Congreso es mi mujer, que todavía llevamos como 30 y tantos años porque aquí nos conocimos. Es como el único acuerdo perdurable del Congreso, yo le llamo. Los demás no han durado mucho. Pero entonces hay que tener cuidado con cómo lo hacemos, pero se vale hacer. Digamos, si uno discute la parte más criticada por algunos grupos de la estructura de gobierno, la Junta de Gobierno. Yo personalmente, digamos, yo razoné en 2 sentidos. Primero, porque la tenemos. Luego, mucha gente conoce el origen, es la ley orgánica del 33, que plan la elección de las autoridades unipersonales por votación directa, y eso hizo que se convirtiera en un concurso de popularidad, ganaba el que más ofrecía. Pero como siempre pasa con el concurso de popularidad, cuando no cumples, te vuelves impopular. Con los directores duraban poco tiempo, duraban 1 año y medio, y los rectores duran 2 años en promedio. Y eso está en contrapartida a lo que se consigue con la autonomía, que es una mayor estabilidad. La autonomía que nos permitió desacoplarnos de los regímenes políticos se perdía, toda esa estabilidad se perdía en gran parte por la gran volatilidad de los nombramientos. Por otro lado, yo me puse a revisar cómo nombran las autoridades a sus rectores las mejores universidades del mundo y no encontré ninguna que lo nombrara por voto directo, porque las universidades tienen que ser, en mi opinión, meritocráticas. Entonces yo pienso que vale la pena respetar eso. Entonces yo sí soy por sostener la Junta de Gobierno, pero sí creo que yo le haría cambios al funcionamiento, como que, por ejemplo, la Junta de Gobierno se acerca a las entidades cada 4 años. Entonces cada 4 años hay una vorágine de participación con la Junta, pero la Junta se entera de manera sesgada necesariamente, porque esos cada 4 años pasan en el contexto de procesos que pueden ser de alta conflictividad, como es comunidades que tienen posiciones muy opuestas en la designación de los posibles directores o directoras. Entonces la Junta tendría que acercarse a las comunidades con mayor frecuencia, en periodos de relativamente más calma, y entender cómo está el pulso de las entidades fuera de los periodos de designación. Eso ayudaría muchísimo. Creo que los otros ejercicios que se han hecho recientemente, como que la Junta
abra periodos de consulta altos, como que visite entidades, son pasos en dirección correcta, pero me parece que tienen que ser un poco más intensos. También quizá que las juntas cuenten con cuerpos que les ayuden a procesar muchas cosas, eso podría también ser necesario. En el caso de los estudiantes sí creo que tenemos una deuda principalmente con los estudiantes de posgrado, porque los estudiantes de posgrado se quedaron como parte de estos consorcios y los estudiantes, por ejemplo, que participan en los posgrados a través de institutos y centros no tienen ninguna representatividad, tampoco la tienen los estudiantes del posgrado dentro de los consejos técnicos de las escuelas y facultades, y son parte integral de esas comunidades, y es un vacío que creo que deberíamos de llenar. El último es anecdótico, digamos, como secretario administrativo me he encontrado con, no tengo que ver con todos los directores, porque todos los directores me piden dinero, entonces mi trabajo es que me pidan y yo tengo que ver qué puedo hacer. Pero lo que me he encontrado es que algunos directores o directoras que no tienen capacidad de gestión, y esa falta de capacidad de gestión resulta terrible para sus entidades. Y nos está sucediendo porque no le estamos dando en la evaluación del personal académico suficiente importancia a la participación en cargos académicos administrativos. Damos demasiada importancia a la producción académica, pero poca importancia a la gestión institucional. Y si no conseguimos invertir un poco en esa cosa, no vamos a tener jóvenes interesados en participar en la gestión académico-administrativa. Y si no hay muchos jóvenes participando, vamos a tener poca gente de edad media y muchísimos menos de edad mayor que sean buenos candidatos a direcciones y que tengan todos ellos necesariamente buenas capacidades de gestión administrativa. El siguiente punto es gestión operativa. Estos son algunos comentarios también desde mi experiencia en la Secretaría Administrativa. Uno encuentra que el presupuesto, por ejemplo, de carreras similares, el presupuesto per cápita es mejor para entidades en ciudad universitaria que fuera de ciudad universitaria. No hay una explicación razonable para eso. También si uno ve ingresos extraordinarios, hay una profunda asimetría. Hay 10 entidades que captan el 70% de los ingresos extraordinarios y hay como 5 que tienen, pues yo diría como el 50% de las reservas de ingresos extraordinarios de la UNAM. Nos vamos al otro extremo, que es el bachillerato. El bachillerato no tiene ni el 1% de la reserva de los ingresos extraordinarios, y además el problema que dije de penetración de sueldos en el presupuesto es peor, porque en el bachillerato ya casi el 96.5%. Entonces el presupuesto operativo del bachillerato es pésimo, muy mal, y ellos no tienen prácticamente oportunidad de recaudar ingresos extraordinarios. Entonces es una área crítica donde se tiene que buscar cómo invertimos para mejorar el presupuesto operativo sin que esta operación de jalar cobija genere muchas broncas, porque eso de jalar cobija no siempre es fácil. Y sí, hay algunos lugares donde podemos recurrir, ya mencioné el programa de egresados, están las cuotas de incorporación y revalidación, estarían por ejemplo los sobrantes de los concursos de selección o la participación institucional, pero mi impresión así grosso modo es que se necesita al menos doblar el presupuesto operativo de las prepas y los SHs si queremos que estén en condiciones de tener una mejor posibilidad de lidiar con todas las broncas que enfrentan. El segundo punto tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas. Ahí lo hacemos muy mal porque no tenemos sistematizada la información, entonces nos cuesta carísimo. La atención de los solicitudes de transparencia en 2021 nos costó 250 millones de pesos. Lo siguiente, la última tiene que ver con la crítica de todos los académicos, que la administración sigue siendo difícil. Y eso hay que reconocerlo, no está suficientemente digitalizada, los sistemas no se hablan entre sí, los trámites se hacen en sistemas por separado y tienden a repetirse. Y eso en general produce un enorme descontento en los académicos y es algo que tendríamos que resolver. ¿Qué otras cosas, comentarios pacíficos desde mi experiencia en la gestión de los contratos colectivos que tienen que ver con el personal administrativo? Desde el punto de vista de la administración central y de las entidades lo hemos hecho de la patada, mucho requete mal, somos muy malos administradores del contrato colectivo con los administrativos porque hemos sido pésimos negociadores, no sabemos negociar. Yo a veces escribo a los directores de las facultades que viven entre el miedo a que les cierren y el terror a que no les abran. Entonces se entra ya perdiendo, ya no. Y a mí me ha tocado intentar gestionar con algunos directores que ayuden a construir palanca, por ejemplo, levantando actas o haciendo algunas cosas que se tienen que poder hacer, y sin embargo hay resistencias para hacerlo. Entonces eso implica que en el juego
sindicato UNAM, pues vamos como 20-0 con el sindicato. Entonces no tenemos necesariamente que poder revertir eso. Eso implica parte del manejo de la gestión, tiene que ver con que los directores tienen que tener capacidad para lidiar con los sindicatos. Y en muchos casos me he encontrado con que un porcentaje importante, yo lo situaría por ahí entre el 30 y el 40% de los directores no se quieren sentar con los trabajadores, con los delegados. Y eso es terrible porque esa diferencia la capitalizan, pero en un segundo, y nos va mal cuando esas cosas pasan. En el caso del contrato académico con los académicos, la cosa es mucho mejor. Seguimos teniendo espacios de diferencia, sobre todo, por ejemplo, cómo se maneja un nombramiento definitivo, cuántas horas lleva aparejadas, cómo se determinan los horarios de las materias, todas esas cosas siguen siendo cómo se maneja en términos del contrato, el que una materia se abre de manera intermitente, a veces sí, a veces no, o que el número de grupos varíe de semestre a semestre, y cómo se relaciona esto con los procesos de estabilidad, que es del profesor de asignatura, que la estabilidad en realidad depende de que el profesor de asignatura cumpla los años necesarios para que solicite un concurso. Y en ese sentido, sí, el asunto tiene dos extremos, ni se solicita lo suficiente, ni se otorga lo suficiente. Y es algo que sí tendríamos que arreglar. No se entiende que el profesor de asignatura es un personal de alta movilidad, y a veces a los directores les da flojera toda la parafernalia de los concursos, porque piensan que no se van a quedar. Pero creo que de todas formas hay que hacer el esfuerzo de, digamos, de acercarnos un poco más al estatuto del personal académico. En el caso de, ya mencioné para mí la importancia que tiene la atención específica de bachillerato como un sector que tiene una población en situación crítica y un presupuesto en situación crítica. Por otro lado está el asunto de las FES. Las FES se han vuelto con los años el grupo de entidades más grandes, tienen ahorita el 46% de la matrícula. Y significa que ya prácticamente uno de cada dos estudiantes de esta universidad cursa su licenciatura en las FES. Y se quejan con razón de que la administración sigue siendo muy centralizada. La tenemos muy concentrada todavía en Ciudad Universitaria y se tiene que hacer como parte del esfuerzo de la administración eficiente, se tiene que hacer un gran esfuerzo para que todo sea digitalizado y la distancia no cuente tanto. Ya casi para acabar, sostenibilidad son experiencias que hemos hecho, algunas no han salido, otras van mejor, pero recuerden un poco las que hemos intentado hacer. Intentamos prever un parque de paneles fotovoltaicos para alimentar a la UNAM. Y cuando lo planeamos estamos ya muy cerca de hacerlo, vino todo el cambio de la política del mercado eléctrico. Entonces pasamos de un marco en donde íbamos a gastar 90 centavos de peso en generar un kilowatt-hora y 30 centavos de peso en transmitirlo por la red. Con los cambios pasamos, los 90 centavos se mantuvieron, pero el costo de transmisión subió a 1.50. Entonces pasamos de 1.20 a 2.40 y esa diferencia significaba que ya no teníamos dinero para pagar el préstamo, porque ese costo ya era similar al que pagábamos por CFE y ese es el dinero que yo recibo. Yo necesito recibir dinero para pagar electricidad y de ese dinero pagar un préstamo y pagar electricidad. Entonces nos fuimos a estrategias de se llaman de autoabastecimiento, que es poner paneles solares en las entidades. Hay un proyecto interesante para ponerlo en la parte sur de Ciudad Universitaria, más o menos como por potencia de 11 megawatts, que es como el 35-40% de la potencia que se necesita en Ciudad Universitaria, y estamos en la negociación del financiamiento, es decir, cómo lo pagamos con un presupuesto que se da para pagar servicios, nos tienen que dar permiso para pagar un préstamo primero, y segundo para dividir los ahorros una vez que paguemos los paneles. En el caso de agua, el agua nos cuesta cada vez más. En casi todos lados el agua es provista por alcaldías y municipios, salvo en la FES de Acatlán y en Ciudad Universitaria, donde tenemos pozos. En todos los casos se requieren políticas de ahorro y políticas de cuidado de instalaciones. En Ciudad Universitaria tenemos ahorita corriendo un proyecto para cambiar toda la tubería primaria de la red de agua potable, y estamos con un proyecto para poner la emisión de electricidad en todas las entidades, para crear estímulos al ahorro y quizá de la zanahoria y del garrote, ¿no? Estímulos al ahorro y castigo al exceso de consumo. En el caso de tratamiento de aguas residuales lo hacemos bastante mal. En general, en Ciudad Universitaria tenemos 3 grandes plantas de tratamiento, una funciona regular y las otras 2 de plano no funcionan muy mal. No tenemos, salvo el programa para regar la espinada central, no tenemos ningún programa serio de reuso, no los hay. Y eso no se va a poder hacer si no cambiamos el esquema
de grandes plantas de tratamiento a pequeñas plantas de tratamiento y conectamos todos los esquemas de drenaje, y eso es válido tanto para la ciudad universitaria como para todos los campus de la UNAM. En el caso de residuos, ahí el problema es que la UNAM es como un intermediario al manejo de residuos, salvo por ejemplo la planta de composta que tenemos en la parte sur del campus, o salvo iniciativas de composteo que hay en Iztacala, o que hay en León, o que hay en Cuautitlán. En general no hay iniciativas, hay algunas entidades que tienen programas muy bonitos de basura cero, para que cuando salen de las instalaciones pues la basura cero se olvida, porque huele tan bueno o tan mala como la gestión que hagan los municipios o las alcaldías. Es un punto donde sí veo limitada nuestra capacidad de acción real. En términos de movilidad, fuera de Ciudad Universitaria lo que mejor ha funcionado son las rutas dedicadas. Han tenido muchísimo éxito estas rutas que toman a estudiantes en la sede del plantel y los llevan al transporte colectivo y que evitan los trayectos a pie, esas cosas que han funcionado bien, reducen muchísimo la posibilidad de que haya incidentes de seguridad. Y en el caso de Ciudad Universitaria lo que es urgente es ajustar las rutas de Pumabus y crear circuitos ciclistas o peatonales entre la parte norte y sur del campus, que mientras la parte norte es una maravilla, la parte sur es un desastre y se tienen que arreglar, ¿no? Paso ya casi al último tema, que es el tema de la agenda digital. En la agenda digital, un poco revisar tendencias rápidas. Estamos con una tendencia cada vez mayor a uso de nubes comerciales, pero nos están saliendo cada vez más caras, por un lado, y por otro lado tenemos el problema de dónde está la información que consideramos crítica. La política que estamos siguiendo de la UNAM es reforzar las nubes universitarias con esquemas redundantes, que la información crítica se quede en la UNAM, que las nubes comerciales se usen en la medida de lo posible en la opción gratuita, sino con costo limitado, porque si se usan para aplicaciones de alta intensidad salen muy caras, y el software cada vez tiene más restricciones de uso. Por ejemplo, la aplicación de Microsoft ya no te permite bajar el software en tu computadora, ya tienes que estar necesariamente en la red, en la nube, entonces toda tu información para procesar tiene que estar en la nube, y son restricciones que implican el asomarnos a software libre como sea posible. En el caso de conectividad, PSPUM ha hecho un buen trabajo, está haciendo también un cambio en los conmutadores de todos los campus de la UNAM, que está mejorando la parte del primer tramo con fibras ópticas de alta velocidad, pero nos falta todavía la conexión entre campus, sigue siendo cara, un poco redundante. Y la última, que es también experiencia de todo lo que dije de hacer una admisión más eficiente basada en digitalización. Esto se tiene o se debiese hacer a través de una fábrica de software que permite utilizar las técnicas modernas de desarrollo de programación y hacer software que esté diseñado de manera integral, porque ahorita no lo diseñamos de manera integral, está diseñado de manera completamente aislada, y eso dificulta el aprovechamiento integral y dificulta la administración de los términos que dije. Con esto terminaría, y pues ahí está mi correo por si quieren enviar un comentario fuera de lo que comenten en esta sesión, y quedaría a sus órdenes para preguntas y respuestas. Gracias, doctor. Abrimos la sesión de preguntas y comentarios. Alejandro Cabeza, de posgrado de la facultad. Sí, a mí me resulta muy atractiva esta idea de flexibilidad en los planes de estudio, que además puede que se pueda ligar con lo que recibimos del bachillerato. Y en los últimos años, particularmente en dos de las carreras que antes no se tenía el ingreso directo, se tiene ahora, de las carreras de la facultad, pero llegan con muchas dudas de esta cuestión de la orientación vocacional. Nos llegan grupos numerosos, y digo, históricamente eso es muy bueno, pero hay una deserción significativa, ¿no? Entonces yo preguntaría ahí si esto de alguna manera u otra se puede reflexionar acerca de estos programas de orientación vocacional que se reciben en el bachillerato particularmente, pueden tener una liga más directa con las licenciaturas, un involucramiento mayor para, no solamente esta cuestión de la deserción, sino para que cuando lleguen a una facultad como la nuestra puedan tener, digamos, una base sólida que después permita movilidad entre los diferentes programas. Por supuesto, arquitectura es el mayor, pero están otros tres. Y a uno de ellos en particular pues llegan después de un año, ¿no? Y es casi como un filtro, digamos, ¿no? Entonces, romper este tipo de cuestiones que han estado funcionando durante muchos años, ¿no? Y tener esta actividad, tener una base sólida para el común, ¿no? Estoy hablando de un posible común, no sé si sea
Chile, para después que estas mismas intereses y habilidades de cada uno de los alumnos puedan canalizarse y llegar en los 4 años que se propone pues, a tener pues ya una cuestión más definitoria con estas habilidades básicas, ¿no? Entonces eso sería una general. Bueno, y después la seguridad, el campus, lo ejemplifico con este campus en particular, se fragmenta cada vez más, se ponen rejas por todos lados, se está modificando la estructura espacial por cuestiones de seguridad, pero no me parece que sea la mejor solución, ¿no? Y si hablamos de todos los contextos de los campi, tanto los periféricos y los que están por decir, esta cuestión, digamos, social, de seguridad, de violencia, etcétera, y demás, bueno, espero que no sea la misma solución de enrejar y poner esto cuando esta universidad es abierta y que tiene otras posibilidades de solucionar este tipo de problemas de seguridad, ¿no? De lo primero, digo, varios comentarios. Primero, en el bachillerato una de las cosas que yo observo a nivel de entrada-salida es que captamos a los mejores estudiantes de educación media superior y no necesariamente estamos entregando a los mejores egresados de bachillerato. Creo que eso explica parte del problema. Luego, del otro lado también está cómo lo recibimos y dónde lo recibimos. Entonces, por ejemplo, hay 2 facultades que tienen pésima fama de inicio, que son arquitectura y medicina, ¿no? Una absoluta carnicería. Y entonces es algo que ustedes tendrían que revisar si no hay que hacer ajustes de ambos lados, ¿no? Pero eso es un rollo que ustedes no es verdad. Pero probablemente si los recibiéramos un poco mejor. Yo creo que eliminar la incertidumbre total de los chavos en elegir carrera es imposible. No creo que haya un joven que tenga una elección o una capacidad. Es un proceso curricular que te va medio acomodado. Pero sí se podría mejorar el trabajo en las preparatorias. Con respecto a la seguridad, a mí no me gusta esta idea de las cercas en SEO, nunca me ha gustado. De hecho, en el instituto me negué y me he negado rotundamente que se pongan cercas. Es de las pocas que quedan sin cercarse en Ciudad Universitaria, por eso nos caen todos los muertos. No, eso sí, no es broma. Si los últimos 2 asesinatos, el de uno en la Facultad de Química y el de Leslie, ocurrieron en la asignación del instituto precisamente porque está abierto. Pues de los únicos lugares donde la gente puede caminar de noche. Y yo creo que a pesar de eso hay otras formas modernas de cercar electrónicamente que son igual de efectivas y que tenemos que utilizar y que no son tan intrusivas en el proyecto arquitectónico, que me parece que, digamos, la decisión de cercar el espacio deportivo, que fue muy controversial, que se tomó con muchas dificultades, a mí nunca me gustó. Se pensó que era una decisión temporal. Yo creo que hay que de veras repensarla y ver si la quitamos. En mi opinión no ha tenido efectos positivos, ha tenido más efectos de deterioro en el uso del espacio y en dificultar el uso del espacio tendríamos que facilitarlo. En los otros campus en general prácticamente todos son cerrados, no están pensados como campus abiertos. Hay algunos casos, en particular Cuautitlán, que es muy grande, es probablemente el segundo campus más grande porque tiene todas las instalaciones agrícolas, que el proceso de cercado es complicadísimo. Tenemos un canal de drenaje al norte del campus que está invadido, entonces, donde con agua no ha hecho absolutamente nada. El puro proceso de cercar esa cosa de Cuautitlán, pues estoy hablando de invertirle en cercas como 50 millones de pesos, no es nada barato, y sí ha producido broncas de problemas dentro de la gente que está sentada en estos alimentos irregulares. En otros lugares como en León, el terreno es tan grande, son como 50 hectáreas, que la barda no es un buen medio de contención porque cada vez se quieren meterse, la rompen y se meten. Pues yo por eso creo que los medios de cercado electrónico serán a futuro mucho más importantes. Y yo creo que pues, el comité de las intervenciones, en el que está aquí su director, es una herramienta clave. También está el doctor Coterrecho. Es una herramienta clave para que estas cosas se puedan revertir poco a poco y se pueda regresar un poco a Ciudad Universitaria al proyecto electrónico original que era padrísimo, ¿no? Gracias, doctor. Buenas tardes. Humberto Carrasco, de la licenciatura de Arquitectura. Me llamó la atención en la diapositiva de apertura que habla sobre la formación de profesionales y técnicos.
cuando en la universidad la formación de técnicos, digamos, es relativamente baja, corta o muy baja. Y sin embargo, yo coincido que en esa carnicería de la que hablan particularmente en arquitectura, nosotros con una eficiencia terminal del 30%, yo hablo que, digamos, más bien esta ineficiencia terminal del 70% puede ser capitalizada eventualmente con salidas laterales o salidas técnicas, que ya sucedía y está abierto en nuestro plan de estudios, inclusive se dio en los 60, si no me equivoco, algunas salidas técnicas para arquitectura. Va en ese sentido la pregunta, porque yo entiendo que la universidad en realidad tiene muy pocos programas para formación de técnicos, sin embargo yo creo que la sociedad demanda cada vez más también la formación de personal técnico. Va un poco entre el sentido de pregunta y... A ver, lo que puse ahí está copiado literalmente de la ley orgánica. No me lo inventé, lo copié cut and paste de la ley orgánica. ¿Sí? Eso dice, por eso dije que era la primera función sustantiva de la UNAM, porque está copiada tal cual. Y sí hay varios planes de estudio que tienen incorporada la formación técnica intermedia, pero en la práctica casi no se usa. Y no se usa por muchas razones, incluyendo el que nos lo hacemos ingeniado para hacer difícil o fácil. Entonces, por ejemplo, todos los trámites escolares son extremadamente difíciles. Y eso hace que las cosas, que intentar las cosas es muy complicado. Por ejemplo, yo siempre he pensado que los trámites de titulación los copiamos de la Universidad de Salamanca y no los hemos cambiado desde entonces. Entonces, son de una inflexibilidad extraordinaria. Y yo creo que son cosas que tenemos que cambiar, que son cosas que tienen que ser mucho más sencillas. Yo pongo un ejemplo yo estoy en el doctorado, como ya vieron, en la Universidad de California, Berkeley, compraba los trámites para titularte de maestría en la UNAM y Berkeley. En la UNAM, ustedes ya saben, tienen que revisarte lo que te revisaron porque tú ingresas, cumples los requisitos y te lo vuelven a revisar. Y tiene todo el mundo que firmar todo en secuencia, y si no está listo el primero no pasas al segundo, si no está el segundo, en una secuencia que tiene que ser paralela y que es absolutamente, digamos, es un martillo, pues. Y en lo que pasa en Berkeley, es un estudiante de maestría, acababa, le decía, ya tengo mis créditos, iba con la secretaria del departamento, se metía a la computadora, sí acabaste, le daba una hojita verde, y le decía, ve con tu tutor. El tutor hablaba a su colega y le decía, nos vemos a las 12 de mañana para hacer el examen de sutano. A las 12 le hacían el examen de sutano, firmaban los dos, acabado el asunto. Ese era el proceso de graduación de maestría. Me impresionaba la diferencia abismal entre los trámites que tenemos aquí y los trámites que yo vi en otros lados. Entonces, es algo que tenemos que entender, que se trata de hacer las cosas bien, pero no entorpecer. Y eso creo que es importante. Y la parte de los técnicos, creo que esa es una parte que debía suceder. Si el estudiante completó un cierto porcentaje de créditos, debemos dar un título de técnico sin que tuviera que hacer nada. Se salía automáticamente, no tenía ni que, se lo podíamos mandar por correo a su casa, básicamente, ¿no? Esas cosas sí las tendríamos que poder hacer. Creo que yo tengo dos preguntas o dos cuestiones. La primera va con las partes menos dotadas de la universidad, o sea, lo que son los bachilleratos y las FES, que teniendo la mitad de los estudiantes tienen desde luego unos presupuestos mucho menores, supongo. Depende de qué FES. Bueno, ¿qué se puede hacer al respecto o qué tiene propuesto hacer al respecto? Esa sería la primera. La segunda, si existe, ¿cuál es la propuesta para las decisiones de hacer, por ejemplo, una instalación de un instituto en Mérida o sea, las grandes inversiones de los institutos de investigación? ¿Cómo se toman esas decisiones? Y si existe un análisis de costo de oportunidad de esas decisiones.
que eso pues seguramente se ve en investigación científica, pero en el resto de la universidad pues eso no hay ni idea de cómo se toman esas decisiones. De lo primero, creo que yo lo que he intentado hacer desde la Secretaría es generar indicadores presupuestales que van un poco a dar idea de la intensidad en distintas coordenadas. Y lo que me esperaría es que creamos un mecanismo de convergencia en esos indicadores. También que no lo podemos hacer instantáneamente porque es muy difícil, pero sí podemos hacer un programa a mediano plazo que lo intente conseguir. Eso creo que sí se puede hacer. En el caso de la FES, por ejemplo, en términos, digamos, de equidad presupuestal, la que le va mejor es la FES de Iztacala, seguido de Zaragoza, y la que le va peor en términos de equidad sería Acatlán, probablemente. Acatlán y Aragón son las últimas, que por cierto, Acatlán y Aragón son las más grandes de toda la UNAM. Acatlán tiene ya más de 24.000 estudiantes y Aragón más de 22.000. Son las dos facultades más grandes de la UNAM. En el segundo, digamos, cuando yo entré a la Secretaría, las obras se hacían básicamente cuando el rector decía que sí. Es el criterio científico que seguíamos. Me tomó algún tiempo convencer al rector de que lo cambiáramos, y lo hemos podido cambiar, pero no está todavía donde yo creo que tiene que estar. Entonces, lo que está haciendo es tomar las necesidades de las entidades, tal cual las presentan los directores, y después esas necesidades yo las mando a la Dirección de Proyectos y a la Dirección de Planeación de la Dirección General de Obras y Conservación para que las analicen, para que vean cómo está esa entidad en términos, por ejemplo, de metros cuadrados por estudiantes, laboratorios, etc. Y podamos revisar si la solicitud tiene algún mérito en términos de que hay insuficiente instalación en esa entidad. De ese análisis, ahora regresa una corrección a la solicitud y un anteproyecto de presupuesto basado básicamente en costos paramétricos. Yo hago 3 escuelas, básicamente, son 4, pero la cuarta es muy pequeñita, que es la más grande, la de las escuelas y facultades. Todos los proyectos que hay para desarrollarse en escuelas y facultades que ya pasaron por eso, todos los proyectos de institutos de mención científica y los proyectos de humanidades. Por supuesto que en términos de montos de inversión las cosas son distintas. Y esas listas yo las intento con base en los criterios que dio la Dirección de Planeación de Obras, se intenta establecer una prioridad, quién lo necesita más. Y presentamos a las cabezas del sector una lista aclarada de qué proyectos tenemos, por un lado, y cuánto es el presupuesto disponible por el otro lado. Y así decidimos los proyectos anuales de obras. El criterio que seguimos es una obra que empezamos se tiene que acabar, no se puede terminar. Y nos ayuda un poco el que podemos asignar recursos presupuestarios este año, y si no los terminamos los podemos gastar el siguiente año. Pero seguimos con eso, y ha permitido, creo que, cuestiones de equidad mucho más interesantes. Sigue siendo el sector de facultades y escuelas, sigue siendo el que más le hemos invertido. En los últimos años está un poco sesgado la inversión por lo que le hemos metido a la CENES, que ha sido mucho, entre las dos CENES, la de Mérida y Juriquilla. Creo que hemos invertido, yo creo, como unos 1.200 millones de pesos, 1.300 millones de pesos en los últimos años. Alguna parte de ese recurso ha sido etiquetada, otra no. Y es un poco como lo estamos intentando hacer, pero voy a ponerte que nos pasaba antes, es un ejemplo que he usado. Iba el rector a Ensenada y decía: señor rector, mire qué mal están nuestras aulas, que decía el Centro de Neurociencias y Neurotecnología. Y pues sí, efectivamente eran de estas casetas gringas que se usaban para salón de clase. Pues si no, pues sí vale la pena que les construyan 3 aulas buenas. Eso pasaba y se convertía en un proyecto de un edificio de 100 millones de pesos. Y entonces pues no había proporción entre la solicitud y la obra. A mí lo que me pasó cuando entré a la Secretaría es que les dije que yo no les voy a construir ese edificio de 100 millones de pesos. Yo no sé quién se los va a hacer, pero su servidor no se los va a hacer. Entonces yo les puedo hacer lo que necesiten. Entonces acabamos cambiando el proyecto de 100 millones de pesos por un proyecto de edificio de aulas de 25 millones de pesos. Y sí se puede hacer.
pero eso implicaba dejar 75 millones para otras obras que se pueden hacer en otros lados. Entonces, esa parte de planeación y racionalidad estamos intentando meterla. No sé qué vaya a pasar cuando yo me vaya de la Secretaría, espero que algo de esto quede, pero creo que sí hemos hecho un trabajo importante en cómo mejorar la planeación y la asignación de recursos con criterios racionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas felicidades antes que nada y gracias, Luis. Y yo sé que en la, digamos, en el espacio de una presentación de una hora es imposible no dejar cosas fuera, pero hay un tema que me interesaría que muy brevemente nos dieras tu opinión, que es el de la internacionalización de la UNAM y la pertinencia de las ya numerosas sedes que tenemos en el extranjero. ¿Cómo las visualizas en términos de proyecto universitario en relación al costo, que también algunas veces se ha criticado el que lo tienen muy alto, ¿no? A ver, yo parto de la internacionalización en dos grandes avenidas. La primera tiene que ver con las experiencias de movilidad hacia afuera de México y hacia dentro de México, que en general está funcionando bien. ¿Sí? En general creo que esas experiencias son buenas, se pueden lograr, claro que se pueden lograr. Claro que podemos hacer mejores convenios y con mejores universidades, pero en general tiene un espacio razonablemente bueno para una universidad con las capacidades socioeconómicas promedio de nuestros estudiantes. En el lado de las sedes, yo sí creo que se ha hecho un esfuerzo interesante. Las sedes, digamos, todas las sedes, salvo 3 sedes, que son San Antonio, Chicago y Ottawa, tienen exclusivamente 2 empleados. Tienen un director y un asistente, y ese director y ese asistente, las sedes se han puesto en acuerdos recíprocos, que significa que los locales no nos cuestan porque nosotros le damos un local a la contraparte en la Ciudad de México, en el campus universitario. Entonces, sí ha habido una disminución muy importante del costo de las sedes orales. Se han abierto y se han cerrado, que también es una buena noticia. Sí, por ejemplo, se cerró la sede de Sudáfrica por la intensidad de la actividad que Sudáfrica había disminuido. Se cerró la de Costa Rica y se acaba de cerrar la de Seattle. Y la única nueva que se abrió en Estados Unidos es la de Boston. En Europa, la única nueva que se abrió en los últimos años fue la de Berlín. Ahora, las otras 3 sedes que dije son muy grandes. Esas sedes viven de cursos de español. Entonces son autosuficientes. Entonces yo sí creo que hay como mucho rumor de que nos cuestan muy caras y no nos cuestan tan caras. Les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan del abogado general anterior que le costó la cabeza todo el problema de la ministra? A Alfredo Sánchez Castañeda. En mi opinión, no necesariamente le costó la cabeza por buenas razones, pero le costó la cabeza. Pero no importa. El asunto es que se fue director de la sede de México en Los Ángeles. Y él me decía, me conviene más mi sueldo de investigador que mi sueldo de director de la sede de Los Ángeles, para que veas cómo van a costar más o menos. Entonces no es ahorita una cosa que después, wow, me voy a una sede en ciudades caras, por ejemplo como Los Ángeles o como Londres o como París. No creas que es una cosa enorme. Hay lugares mucho más baratos. Si te vas a Pekín o te vas a Tucson o te vas a algunos lugares, puede ser muy razonable lo que te den, pero no es tampoco algo que sea demasiado oneroso. Entonces yo lo que la política actual que es revisar que haya actividad de intercambio intensa con esos países y que sean reciprocidades y que no tengamos que pagar renta y esas cosas, ha ayudado muchísimo a disminuir el costo relativo. Y yo creo que habría que seguir con ello. Gracias. Buenas noches. Soy Rosario Chávez, coordinadora de lenguas de la facultad. Primero, felicitarlo porque su presentación muy clara, muy esquemática, muy concisa. Y mi pregunta sería, bueno, y en vista de que usted dijo que los muchos estudiantes que no tienen trabajo al egresar y no sé qué, me quedé pensando si no sería falta de dominio de un idioma, que muchas veces se pide cuando se ofrece un trabajo.
porque lo pidan, a veces a lo mejor nada más es por adorno, pero sí realmente el falta de dominio, de buen dominio de una lengua es el obstáculo para no mantener ¿cómo se llama? No obtener un buen trabajo. Y segundo, yo que tengo muchísimos años trabajando en la UNAM, me he podido percatar que los alumnos que ya llevaron en secundaria y prepa una lengua extranjera llegan aquí casi en cero. Habría que fortalecer la enseñanza de lengua, sobre todo en bachillerato, porque en bachillerato retoman lo de la secundaria y de ahí no salen. Entonces, ¿qué está pasando en bachillerato con la enseñanza de lenguas? Y aquí en la misma UNAM, ya en licenciatura, ¿qué facilidades hay para aprender una lengua extranjera? Yo coincidiría que esta parte de la posesión de un dominio de una lengua extranjera es parte de lo que denomina habilidades suaves. Y sí es un factor que puede ser un diferenciador en la empleabilidad, coincido completamente. Creo que la parte de oferta de lenguas extranjeras todavía es insuficiente, y eso no lo tenemos resuelto, es algo que tenemos que ver cómo lo logramos, pero sí es insuficiente. Y en lo del bachillerato, pues ya mencioné que en el bachillerato tenemos muchas fallas, esa es otra más, yo lo podría decir. Hola, buenas tardes. Ángeles Rodríguez, profesora de asignatura de la facultad. Pues muchas gracias por la presentación. Yo creo que nos presenta un diagnóstico muy claro de cómo se encuentra la universidad en este momento. Y mi pregunta sería, ¿cómo visualiza a la UNAM en 4 y 8 años? Y de ser usted nuestro rector, ¿cuáles son los valores que lo caracterizarían para dirigirnos como la máxima casa de estudios? A ver, yo no soy, ojalá pudiera ver a 4 y 8 años porque ya no estaré aquí. Pero, a ver, yo siempre he pensado que en la educación hay que hacer lo básico primero. Y mi experiencia, por ejemplo, en el posgrado me enseñó eso, que hay que atender los procesos básicos y que son los que tienen mayor influencia en la mejora de la calidad de la educación. Entonces, si me preguntas qué me gustaría que pasara en 4 años, me gustaría que mejorara la calidad de educación, primero. Segundo, me parece que eso no puede pasar si no mejoramos la calidad de planta docente. Y tercero, necesitamos mejorar las condiciones para impartir esa educación. Son las 3 cosas que yo esperaría que se pudiera cambiar en una sea quien sea quien ocupe la rectoría, en un proceso que esos procesos son lentos, difícilmente vas a acabar en 4 años. Son procesos muy lentos, las universidades somos lentísimas. Y el segundo era ese como que, ¿qué onda? ¿Qué tengo yo para ser rector? ¿Cómo era? ¿Cuáles son los valores? A ver, yo creo que en todos los cargos los principios de honestidad y de ética son los principios apropiados. Si haces el trabajo con dedicación, con ética, no tendrías que tener muchos problemas haciendo el trabajo que tengas que hacer. Y creo que en el caso de la UNAM, mi impresión es que tenemos un marco normativo que yo considero que no es tan malo. Nuestro problema es que muchas veces no cumplimos con las responsabilidades que tenemos que cumplir. Por ejemplo, muchas veces los consejos técnicos le sacan al parche cosas de decisiones difíciles, los directores también, porque a veces es más fácil no tomar decisiones que tomarlas. Entonces, parte de cómo se maneja responsablemente la universidad, creo que es una condición que necesita tener cualquier directivo de universidades, que es responsabilidad para hacer lo bueno, lo bonito y lo malo, a ver lo que es difícil. Siempre es mucho más complicado tomar las decisiones que son comprometedoras, que no son populares, pero se tienen que tomar. Y eso es parte de la chamba de cualquier persona que dirija esta universidad, desde el rector hasta el profesor de asignatura. Eso no cambia. El actuar con ética, con dedicación y con responsabilidad haciendo tu trabajo es lo que yo buscaría en cualquier miembro de la comunidad universitaria, desde el rector hasta el estudiante de nuevo ingreso. Perdón. Dos cuestiones que me han quedado ahí un poquito pendientes del posgrado. No sé si recuerdes, pero bueno, una de las buenas prácticas con relación para el acercamiento
de estudiantados posgrado a las licenciaturas, además había sido esta difusión de conocimiento, ¿no?, que se trabaja en el posgrado, y de hecho hubo varios congresos de estudiantes de posgrado. El primero que se hizo fue aquí en el campus, que yo creo que es una muy buena estrategia, ¿no?, para dar a conocer todo lo que se estaba haciendo. Los demás pues ya fueron en el beneficio del posgrado propiamente dicho. Pero en este sentido sería interesante ver si has considerado de qué manera puede hacerse esta mayor liga entre el posgrado y las licenciaturas, que bueno, pues en el caso de algunas entidades sí están muy separadas, ¿no? Sí, yo sí he encontrado que los tenemos en compartimentos bien distintos y que eso no es bueno. Sí, he encontrado que en general en muchas entidades se considera como que son dos clases distintas y no tiene que ser. En otros lugares donde yo he observado, por ejemplo, hay posibilidad de que un estudiante de posgrado pueda tomar cursos de alto nivel y otra licenciatura, por ejemplo, con la mayor naturalidad, y que estos se cuenten. A mí me costó un trabajo enorme convencer a DEGAE del tránsito de estudiantes de licenciatura a posgrado con la opción de titulación por créditos de posgrado. Fue una pesadilla, me dio una peleada de 2 años con Isidro Ávila y con Manuel Vázquez y con la persona que está en ese momento en trámites escolares, porque todo lo que ponían eran obstáculos para poder hacer. Pues, ¿cómo hacemos que el tránsito sea mucho más fluido? Sí, es un reto que creo que tenemos que resolver, porque es una barrera absurda. Yo último, perdón, me atrevimiento. En cuestiones de sostenibilidad, si se ha considerado esta cuestión de la captación de agua pluvial a través de cubiertas naturadas, que además tendrían una ventaja sobre el mantenimiento de las azoteas y demás para proteger, ¿no?, ahora con esta cuestión del calentamiento global. No lo tenemos todavía como un proyecto genérico. No le haría mal al campus la recarga del acuífero. Creo que no haría mal. Probablemente toda esta parte del sur de la Ciudad de México es la falta de drenaje. Digamos, en CEU no la tenemos más que en CEU no tiene drenaje perfecto, CEU tiene drenaje solamente en algunos lados. La parte norponiente del campus no tiene drenaje y debería tener. Y yo creo que esa parte es una deuda todavía pendiente, o cuando menos tenemos que tener plantas de tratamiento para poder soltar el agua ya en buenas condiciones. Esa me parece más importante todavía que las azoteas por los niveles de tratamiento. Y lo otro creo que se podría hacer, hay algunas cuestiones de infraestructura que hay que resolver, pero cuando menos inyectar la freático sería una buena cosa. Digamos, grosso modo, las concesiones de agua que tenemos equivalen como a... tenemos concesión de agua como para 80 litros por segundo. Es mucho agua de agua. Y entonces estamos usando como 55, 60 y ahorita estamos prestando en la Ciudad de México de 10 de la noche a 6 de la mañana 12 litros por segundo, que se van a acabar ahorita. El convenio acaba en octubre, empezó con el estiaje, entonces estamos prestándole algo de agua. Y es de los temas complicados porque, por ejemplo, cosas de agua, todo el asunto de la cantera no lo tenemos concesionado. El día que nos quieran quitar el agua de la cantera no las pueden quitar, porque es el agua no es nuestra y no la tenemos concesionada. Entonces son asuntos que tendríamos que arreglar. Todo el manejo hídrico del campus lo tendríamos que revisar. Gracias, muchas gracias por su presentación. Y quería preguntarles sobre 2 cosas. ¿Usted cómo visualiza la participación en la solución de los problemas sociales? La participación de la universidad, de los universitarios, y también cómo se daría la interacción con los sectores de empleadores en esta cuestión de que nos retribuyan, digamos, o nos contribuyan a enriquecer los planes de estudio, que lo mencionó. Sí, a ver, de lo primero, yo no creo que la universidad pueda existir sin mejorar el impacto social de su trabajo. Y en general yo puedo decir que el papel es razonablemente bueno. Cambia mucho de disciplina a disciplina y, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de todas las disciplinas del sector salud están perfectamente articulados con el sistema de salud y la incidencia de los estudiantes desde etapas tempranas
es muy alta. En otros rubros es más complicado, pero creo que de todas formas a lo que me refería con mejorar la vinculación tiene que ver con cómo podemos potenciar esa incidencia social, sobre todo considerando que en muchos casos estamos acostumbrados a tener relaciones con el sector público principalmente, un poco menos con el sector privado, pero se ha vuelto muy importante la vinculación con el sector social, que es algo que creo que tenemos que atender necesariamente, ¿no? Y en la parte de acercamiento de los empleadores, yo creo que es vital, porque yo creo que todos los planes de estudio viven siempre en la tensión entre la formación básica y la formación aplicada, que es algo que no se puede evitar. No se puede no tener formación básica, pero tampoco se puede desconocer qué está pasando fuera. Y ese que está pasando fuera en general no va a ocurrir bien si no tenemos cerca a los empleadores. Y yo creo que no los tenemos suficientemente cerca en general, y es un esfuerzo que sí tendríamos que hacer para mejorar esos asuntos. Yo platico una anécdota también, cuando estaba en el posgrado de ingeniería, estábamos hablando con la gente que hace en México túneles y obras subterráneas. Y nos decían, no tenemos gente que sepa de túneles y obras subterráneas. Entonces la intención fue crear, junto con las empresas de túneles y junto con la asociación de tunelistas, un trayecto curricular dentro de ingeniería civil en la maestría que permitiera formar especialistas que tuvieran la formación básica en geotecnia por un lado y conocimiento tecnológico de qué herramientas se ocupaban en las empresas que hacen túneles y obras subterráneas. Y el programa fue muy exitoso en términos de empleabilidad. Si no había prácticamente ningún egresado de ese programa que no tuviera trabajo al acabar. Pero no tenemos una cartera de empleadores. Bueno, el asunto es cómo nos acercamos a la cartera de empleadores. Uno de los mecanismos que puse fue el de pláticas profesionales, que si no lo fomentamos, si no acercamos y si no tenemos este intercambio todos los días, es difícil que nos acerquemos. Yo creo que esa es una dirección en la que yo definitivamente apostaría. Yo quería hacer un comentario, una pregunta. Bueno, en principio agradecerle la claridad de la presentación, pero sobre todo pues nos da un panorama que conoce la UNAM y entonces, digamos, fluye muy bien su discurso con lo que nos presenta. Y habló de planeación para el desarrollo. Yo no vi allí, a lo mejor sí está, la planeación académica. Creo que es algo que en las facultades falta, y yo lo vincularía con dos cosas que dijo. La asignación de proyectos para jóvenes académicos, por ejemplo, con proyectos específicos que no sabemos si sí responde o no a una planeación académica de los programas, ¿no? O de las facultades en particular, pues. Y la otra sobre la investigación, limitar la parte como endogámica, cómo sacarlos de ahí. Creo que a partir de la planeación académica se podría trabajar con ese tipo de proyectos, es decir, cómo la investigación se vuelve investigación aplicada, pero además que llegue a la facultad realmente, o sea, a la licenciatura. Hay como una separación muy fuerte entre un lado y otro y no se toca, ¿no? Y cómo estos proyectos pueden alimentar también la licenciatura. Siento yo que son buenas acciones que están desarticuladas y que creo que la planeación académica daría para que eso se pudiera vincular y obviamente beneficiar a la población de la licenciatura. Bueno, a ver, yo creo que todos los puntos que tocaste tienen que ver con qué hacen los consejos técnicos, principalmente. Yo, cuando hablaba de la parte de líneas de investigación, me refiero un poco a ese proceso de planear qué vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo fui director del instituto, yo no quería tener broncas cada vez que se generaba una vacante en que íbamos a llenar, porque siempre es una batalla en algún lugar escampar. Entonces yo propuse un ejercicio que salió bien y es un poco una anécdota, pero puede servir de ejemplo. Entonces, lo que le propuse al instituto fue determinar en qué líneas de investigación íbamos a abrir las siguientes 12 plazas que no teníamos en ese momento. Y entonces hicimos un ejercicio con este contexto. Primero, las plazas no eran del área que generó la vacante. Las plazas eran del instituto. No tenía que haber continuidad. Si una plaza generó una hidráulica, la contratación no tenía por qué ser hidráulica.
Esa fue la primera condición. La segunda condición es que tuviera que ser una línea de investigación donde no nos hubiera llevado ya el tren, donde ya entrar con los esfuerzos limitados que podíamos hacer no iba a tener ningún impacto. La tercera condición es que fuera una línea de investigación que no se cultivara ya bien en otro lado de la UNAM. Y poner un ejemplo, por ejemplo, el mejor grupo de diseño de la UNAM en ingeniería está en la Facultad de Ingeniería y no en el instituto. Y a mí me parece que no tenía sentido competir con el instituto y hacer una línea en diseño del instituto cuando hay muchas otras áreas en las que pueda haber. La cuarta condición era que fuera una línea financiable, que se pudieran pagar con los recursos que teníamos, los laboratorios o las instalaciones experimentales que se tenían que utilizar para fomentarla. La quinta condición es que tuviera impacto en la sociedad. Y la quinta es que las personas que formamos allí encontraban trabajo. Eran las 6 condiciones para estar allí. Entonces, priorizamos y sacamos 12 líneas de investigación y yo me metí a los vetos y salió muy padre porque ya sabíamos por qué y nos encerramos en el Consejo Interno 2 días a decidirlas en una decisión académica y colectiva y permitió planear a 4 años qué íbamos a hacer con la oferta. Y eso yo lo llamo un ejercicio de planeación. Cómo lo resuelve cada facultad es importante, pero eso incluía, por ejemplo, la posibilidad de evitar la endogamia, porque ya estaban definidas las líneas y entonces no eran las líneas de fulano sultano, eran las líneas que habían salido de una discusión académica. Yo creo que si esas prácticas se hacen a nivel colegiado, tienen necesariamente un buen impacto. Yo es como recomiendo que se hagan. Pero se necesita poner a un lado lo que tú quieres y poner enfrente lo que le sirve más a la facultad. También, doctor. Tú tienes como una página de comentarios. Bueno, doctor, bueno. Dedica apuntaba y apuntaba. En primer lugar, muchas gracias por su exposición, doctor, y coincido con que fue muy clara. Y bueno, yo aquí quisiera hacerle 2 preguntas y un comentario, ¿no? Primero, la UNAM sin duda es la Universidad de la Nación, pero ¿es nuestra responsabilidad tener toda la educación superior? ¿La matrícula debería crecer? Esa es una. La siguiente, usted comentó algo que me parece muy interesante sobre la Junta de Gobierno, ¿no? La meritocracia debe ser una de las consideraciones para designar direcciones, rectoría, etc. Pero en este caso no necesitamos que la Junta de Gobierno esté equilibrada, que esté representada por área de conocimiento. No debería ser como ahí un elemento importante en estas designaciones, o sea, que fuese dentro de la legislación universitaria, que estuviese este equilibrio entre todas las áreas de conocimiento. Y en tercer lugar, usted habló sobre el profesorado de asignatura, y además le agradezco toda esta explicación que nos hizo sobre ello. Pero tenemos a lo mejor, no sé si esté ahí considerado, el profesorado de asignatura finalmente es profesional afuera, ¿no? Y entonces la idea es que venga y enriquezca con su profesionalismo, experiencia, etc. Pero el pago de las horas es el pago solo de horas de pizarrón. Y también tiene que haber planeación, tiene que haber formación, tiene que haber calificación, etc. ¿No sería interesante que eso también se considerara en su pago? Y ahí lo dejo. Muchas gracias. De lo primero que hablamos por orden, lo primero era, ya sé, lo primero, no voy a decir muchas. Es el incremento de la matrícula. Yo definitivamente no creo que la universidad sea responsable de la matrícula de educación superior, ni lo puede ser, primero. Segundo, ya mencioné los problemas que hemos tenido en la penetración de los sueldos en el presupuesto. Plantear que sigue creciendo la matrícula indefinidamente significa deteriorar más eso. Tendríamos que replantear qué opciones tenemos, por ejemplo, cambio de modalidades de impartición, qué otras cosas nos permiten, sin incrementos de costo, adecuar algún crecimiento modesto de matrícula. Las únicas iniciativas que yo creo que sí tenemos que fortalecer ahorita son las que empezamos en la CENES, porque si la matrícula es insuficiente para el tamaño del esfuerzo, y sí tenemos que tener, yo creo que en la CENES, poblaciones del orden de 4.000 estudiantes en cada una.
para que sean esfuerzos que por costo valga la pena. ¿Sí? Esa era una. Luego la segunda era la Junta de Gobierno. En general había mantenido un equilibrio razonablemente por disciplinas. Ahorita no estamos dominados por los biólogos, que yo espero que pasen, porque tenemos ahorita 3 biólogos, pero en general el resto de las profesiones sí están más o menos distribuidas. No hay una regla, eso probablemente nos faltaría, pero mi experiencia también en consejo universitario, tanto como consejero universitario como director, es que no somos suficientemente proactivos en el cabildeo de las iniciativas distintas a las que vienen de la administración central. Y eso creo que es, teniendo en cuenta, una responsabilidad de los consejeros universitarios, y creo que podrían ser más proactivos para conseguir una integración más balanceada. Como están las reglas actuales, eso solamente podría partir del reglamento interno de la propia Junta de Gobierno, que sí sería lo que podría pasar. Quizá la Junta podría revisar su reglamento interno y empezar a integrar alguna modalidad que llevara a mejor equilibrio entre disciplinas. Eso creo que sí podría pasar, sin implicar cambios fuertes, ¿no? Y el último era, queda mucho estado. La asignatura ya. A ver, yo no sé si yo creo que los progenitores podemos, por supuesto, pagar más, pero no tenemos dinero. Entonces, por eso está pensado para hacer un trabajo de pocas horas. Pero lo que sí es importante decir es que el multiplicador que existe entre el sueldo base y las prestaciones adicionales es de más de 5. Es decir, la hora semana-mes se multiplica por un factor de 5 cuando ya le incorporas prestaciones. Y sí cambia radicalmente la percepción de lo que están ingresando. Creo que sí podríamos hacer más, por ejemplo, en algunas cuestiones de apoyo a formación adicional. Creo que podemos hacer algunas cosas más en apoyo a formación docente de las que estamos haciendo. Pero yo, como en cualquier caso, cualquier trabajador, es un contrato que no tienes obligación de aceptar. ¿Sí? Es un contrato voluntario, y si te parece que las condiciones son injustas, no lo aceptes. Pero las condiciones son muy claras, en mi opinión. Entonces es un asunto bilateral, te dicen claramente cuáles son las condiciones y tú puedes decidir o no aceptarlas. Si te parecen infrahumanas, para que eres profesor de asignatura. Yo sí creo que es el sector al que más cuidado le hemos puesto en términos de mejora del sueldo, y lo vamos a seguir haciendo. Este programa que mencioné es un programa que yo no veo que vayamos a interrumpir en los próximos años. Entonces, como son las cosas en UNAM, nuestro presupuesto cambia básicamente con la inflación. Y el hecho de que estén 20 puntos arriba de la inflación, o más, ellos están 40 puntos arriba de la inflación, habla bien de que no lo hemos hecho tan mal. ¿Sí? En un país de muchísimas limitaciones, yo no veo en el futuro cercano ningún cambio drástico en la política presupuestaria de la universidad. Es decir, no creo que no importa casi de qué signo sea el gobierno. No creo que por las restricciones que implican los gastos del Estado, le hace servicio a la deuda, le hace programas sociales, le hace pensiones, le hace todo lo que quieras. Yo no percibo en el futuro un cambio cuántico en la inversión en educación e investigación. No lo veo a corto plazo. Ojalá que pasara, me encantaría, pero no lo veo, no lo estoy considerando como una hipótesis de trabajo. Muchas gracias, doctor. No sé si hay algún otro comentario. Si no, con esto vamos a cerrar. Doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, de parte de la Dirección de la Facultad de Arquitectura, de las consejeras universitarias y de la comunidad en general, le damos las gracias por su asistencia y por supuesto éxito en este proceso. Muchas gracias. Gracias.